A diferencia de Katz, yo sostengo que Huerta tiene una política exterior sumamente definida y que es precisamente la de hacer frente al gobierno de los Estados Unidos y no someterse. Y creo que se puede sostener bueno, una porque encontré un documento que firmar que lo dice, entonces pues ya con eso me siento en la posibilidad de afirmarlo, pero además lo podemos ver a través de sus diferentes secretarios de Relaciones Exteriores. Desde el que está en la Revolución Maderista hay barcos de diferentes naciones, particularmente norteamericanos, en las costas mexicanas. Esto se va dando sobre todo en los puertos principales. La idea es que están estos barcos ahí para tratar de ayudar a los extranjeros que quieran abandonar México en caso de una dificultad. Y bajo ese argumento se les autoriza a mantenerse surtos en aguas mexicanas. Entonces esto lleva a que los Estados Unidos, nada extraño tampoco, provoquen un incidente de carácter internacional, que es por demás conocido, ¿no? En Tampico. Entonces, en fin, aquí viene como la descripción de toda esta cuestión. No me quisiera detener mucho porque estamos un poco colgados de tiempo, pero bueno, vamos viendo cómo paulatinamente el gobierno norteamericano va haciendo crecer el conflicto, como si fuera un conflicto muy grave. Incluso México está dispuesto a aceptar algunas de las demandas que hace el gobierno mexicano, como es saludar a la bandera norteamericana, siempre y cuando las fuerzas de estos barcos saluden a la bandera mexicana, ¿no? Entonces que haya un intercambio de saludos. Y están en esta discusión cuando repentinamente desembarcan los infantes de Marina en Veracruz. Ya para ese momento, Woodrow Wilson había solicitado al Congreso de los Estados Unidos autorización para ese desembarco, y sin esperar la respuesta de su Congreso, él se entera de que Huerta va a recibir armas en Veracruz, que un barco, nuestro famoso Ipiranga, que no es nuestro, pero que está ligado a nuestra historia, el Ipiranga va a desembarcar armas en Veracruz. Entonces, pues lo que ordena es la ocupación del puerto para evitar que esas armas llegaran a Huerta. Esta ocupación de Veracruz va a llevar a que pueda hacer un movimiento y un intento nacionalista Huerta para unificar las fuerzas mexicanas y combatir a Estados Unidos, cosa que no va a tener éxito, pero lo va a intentar de diferentes maneras. Incluso se va a dirigir a los jefes revolucionarios para solicitar esa unificación. Las respuestas de los jefes revolucionarios son diversas. Zapata no le cree que esté ocupado el puerto por Estados Unidos. Mentiras, ¿no? Villa comenta pues que qué bueno que llegaron y pues, ya que lo quiten de ahí. Y Carranza es el que empieza a desarrollar con mayor insistencia esta política de no intervención. La invasión norteamericana lo que lleva es a un intento de un arreglo con Estados Unidos. Se organizan mediando los diplomáticos de Argentina, Brasil y Chile, lo que se conoce normalmente en la Revolución Mexicana como la intervención del ABC, para que lleguen a un arreglo México y Estados Unidos y no haya una guerra entre las dos potencias. Estas conferencias se celebran en Niagara Falls y se invita a los constitucionalistas a que acudan a esta convención. Y finalmente lo que decide Carranza es no aceptar la intervención de Estados Unidos en este arreglo, porque lo que ellos exigían era la renuncia de Huerta, por supuesto, y un acuerdo de quién debería gobernar, que se buscara un presidente interino, otra vez que convocara elecciones, etc., en el que las dos partes estuvieran de acuerdo. Tenía ya tal avance el constitucionalismo en el país
militarmente hablando, que no podía esperarse que aceptara Carranza una medida de esta magnitud. Entonces él no participa y a Huerta, frente a la imposibilidad de un arreglo, no le queda más que renunciar, cosa que hace el 15 de julio de 14. Toda la gente que colaboró con él tiene que abandonar el país porque están amenazados por los constitucionalistas de que serán aprehendidos, juzgados, muertos si los encuentran. Toda esa gente sale del país, cosa que no había ocurrido en la primera etapa. Entonces se replantea una reorganización en México. Al salir del país, Huerta deja en su lugar a su último secretario de Relaciones Exteriores, que fue Francisco Carvajal, para que llegue a los acuerdos con Carranza de la entrega de la Ciudad de México. Carvajal trata de buscar un acuerdo medianamente honroso para el Ejército Federal, y lo que tenemos son los acuerdos de Teoloyucan, que no son para nada un acuerdo favorable, es una derrota sin ninguna privilegio para los que habían ocupado la Ciudad de México hasta el último momento, y además se exige la desaparición del Ejército Federal de manera absoluta y se programa cómo van a ir entregando armas y demás. Esta parte ya no le toca a Huerta, sino a Francisco Carvajal. Y con esto tenemos ya la entrada triunfal del constitucionalismo, que ustedes, insisto, verán de una manera más específica en alguna otra de las sesiones, y la salida de Victoriano Huerta del poder.